Bueno, pues mis hermanos, así vamos a dar comienzo a lo que nos trae hoy el diácono Reyes, que lo que escuché ahí en la misa, estaba oyendo la misa, ¿eh? Ah, qué bueno. lo que escuché en la misa, que dijo que va a hablar de el divorcio en el matrimonio religioso, ¿verdad? Si es que Católico. existe, Si es pues. que existe. Sí. Exactamente. Bueno, pues adelante. Buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les pido disculpas no haber podido estar con ustedes el martes para la liturgia de la Más cerca. Más cerca. para la liturgia de las horas. Por eso pues les pido disculpas, pero me encontraba un poco indispuesto y por eso pues no pude estar con ustedes. Bien. Esta es la situación, mis queridos hermanos. A veces llegamos a encontrarnos, entrevistamos parejas que se quieren casar o conocemos personas que dicen, no me puedo casar por la iglesia porque yo estuve casado anteriormente o porque ella estuvo casada anteriormente. Es importante que conozcamos cuáles son las circunstancias de esos matrimonios previos para saber si esos matrimonios realmente impiden el matrimonio en la iglesia o no. Fíjese, hay, por ejemplo, si alguien fue casado anteriormente, un católico que haya sido casado civilmente, es la manera más fácil, por decir así, de anular ese matrimonio. ¿Por qué? Porque como católico yo estoy obligado a casarme o estoy ligado pues a casarme por la iglesia. Si yo tuve un matrimonio civil anteriormente, no religioso, si tuve un matrimonio civil anteriormente y ya ese matrimonio legalmente ya se firmó un divorcio, entonces se presenta una forma a la diócesis pidiendo que declare nulo ese matrimonio por falta de forma católica, es decir, porque no fue católico ese matrimonio. Entonces, de esa manera, ese ligamento queda eliminado para la iglesia. Fíjese que no es el papel del divorcio el que elimina el ligamento para la iglesia, es que la iglesia declare ese matrimonio. ¿Por qué? Porque para la iglesia todos los matrimonios son santos, todos, incluso los matrimonios civiles son santos, pero no son todos matrimonios sacramentales. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, siempre busquen platicar con un sacerdote, con un diácono o con una persona que esté bien enterada de las diferentes formas que existen, por lo menos para darle información. Eso no garantiza que se van a poder casar por la iglesia, ¿verdad? Bien, ahora, si ese matrimonio anterior fue un matrimonio religioso, ahí sí estamos ya en una situación un poco más complicada. ¿Por qué? Porque un matrimonio religioso, un matrimonio por la iglesia, dice en el momento del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, una unión matrimonial por la iglesia es una unión hasta que la muerte nos separe. Aquí quiero hacer una aclaración. Entonces, el divorcio dentro de la iglesia no existe. Eso que ya quede bien claro. El divorcio dentro de la iglesia no existe. Si yo tuve un matrimonio religioso que terminó y hace muchos años, y yo he vuelto a encontrar a alguien con quien yo quisiera rehacer mi vida y queremos casarnos a la iglesia católica, ¿cuáles son mis opciones? Aquí les va. La opción es declarar que Dios no
unió ese matrimonio anterior. Oh, y si vieran los ojitos que me hizo aquí Conchita. ¿Cómo vamos nosotros a probar que Dios no hizo algo? Es casi imposible probar que Dios no hizo algo. Pero bien, fíjese, en un matrimonio civil, o digamos el divorcio, llamémosle el divorcio civil. El divorcio civil se enfoca por qué terminó ese matrimonio y se ponen como causas lo que ocasionó que ese matrimonio terminara. Diferencias irreconciliables es la causa más común que ponen en los papeles de divorcio. El divorcio se enfoca en cómo ese matrimonio terminó. El proceso en la iglesia, ya que sabemos que no existe el divorcio, pero sí existe un proceso para tratar de demostrar que Dios no validó ese matrimonio. Ese proceso se llama el proceso de anulación de un matrimonio. Declarar que el matrimonio fue nulo. El divorcio se enfoca en cómo terminó. El proceso de anulación se enfoca en cómo comenzó ese matrimonio. No importa cómo haya terminado. Para la iglesia no tiene nada que ver cómo ese matrimonio terminó y todo que ver en cómo comenzó ese matrimonio. Fíjese, para este proceso es importante conocer la historia de ambos lados, conocer la historia de cómo fue su niñez. Desde ahí se comienza. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su vida creciendo en casa? ¿Cuántos hermanos tuvieron sus papás? ¿Cómo calificaría usted a sus padres amorosos, disciplinarios? ¿Hubieron problemas de alcoholismo, de drogas? ¿Cómo se demostraba el amor en su familia? ¿Cómo se demostraba el castigo o la disciplina en su familia? Todo eso tiene mucho que ver. ¿Con qué tiene que ver? Con el estado psicológico de la persona que llegó al matrimonio. Entonces, se tiene que averiguar cómo fue su infancia, su adolescencia, su escuela, su salud, todo eso. Esa es una parte. La otra parte es cómo se conocieron con esa pareja que se casó por la iglesia. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo se enamoraron? ¿Tuvieron tiempo de platicar de lo que era el matrimonio? ¿Tuvieron tiempo de compartir el uno con el otro de cuáles eran sus expectativas del matrimonio? ¿Qué era lo que cada uno creía sobre el matrimonio? Por eso es importante conocer todo eso para saber cómo comenzó ese matrimonio. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? ¿Cuándo se comprometieron? ¿Cuánto tiempo pasó después de ese compromiso hasta que llegó el matrimonio? Entonces, todo eso se debe de investigar, se debe de conocer. Luego viene el matrimonio. ¿Cuándo fue el matrimonio civil? ¿Cuándo fue el matrimonio religioso? ¿Qué edad tenían cuando llegaron al matrimonio? ¿Y cómo fue su vida matrimonial? ¿Cómo se demostraba el amor en el matrimonio? ¿Cómo se resolvían las diferencias en el matrimonio? Ahí es donde se enfoca este proceso. Y luego se pasa a lo que se hace en el matrimonio. Pero les voy a leer lo que dice acá. Esta es la aplicación o la explicación, dice. ¿Qué es el matrimonio? De acuerdo a la Iglesia Católica, el matrimonio es una relación permanente y exclusiva por la que un hombre y una mujer establecen para siempre una sociedad común para toda la vida.
El matrimonio es más que un simple contrato legal, es un vínculo sagrado que está ordenado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Eso es de acuerdo al Catecismo número 1055. Lo que hace un matrimonio que sea válido es el consentimiento que se da a la pareja. Cuando les preguntan, ¿han venido ustedes aquí libremente a contraer matrimonio? Ahí están dando el consentimiento. Ese consentimiento es lo que hace válido el matrimonio, a condición de que sea manifestado legítimamente. Por eso un ministro de la iglesia recibe ese consentimiento. Los católicos ordinariamente están ligados por la forma del matrimonio. Por lo tanto, si al menos una de las partes es católica, el matrimonio debe ser celebrado en presencia de un sacerdote católico o un diácono y 2 testigos. Bien, eso es lo que hace válido un matrimonio. Hablemos un momento de ese consentimiento. Vienen ustedes aquí libremente, por su propia voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Es la primera pregunta que se hace. Obviamente, los dos dicen sí, pero analicemos un poco esa pregunta. Por eso es que se analiza la infancia. Se debe de analizar si hay problemas psicológicos que puedan haber llevado a la persona a sentirse presionada a entrar en un matrimonio. ¿Cuáles son causas comunes que puedan llevar a que subconscientemente no se haya llegado libremente a ese matrimonio? Por ejemplo, uno de los casos que se dan, ya no tan común, pero se daban mucho, es si la muchacha quedaba embarazada. Si la muchacha quedaba embarazada, allá iban a la iglesia que tenían que casarse antes de que se le notara el embarazo. Y muchas veces era el papá de la novia que a punta de pistola llevaba al novio a la iglesia a que se casara. Ahora yo les pregunto, ¿ese matrimonio fueron libres y voluntariamente, sin que nada ni nadie los presione al matrimonio? Obviamente no. ¿A punta de pistola? Obviamente no. Otra situación. Hay problemas de alcoholismo probablemente en una familia y la muchacha dice, yo ya no puedo continuar en esta familia, yo ya no puedo, mi única salida es casarme para irme con mi esposo. Y pueda que esté muy enamorada, pueda que esté haciendo todo lo correcto, pero el hecho de que hay una situación en casa que la obliga o la presiona a salirse de casa, eso invalida su respuesta de decir que llegó libremente al matrimonio. Entonces, esa es una de las preguntas que hay que responder. Una de las preguntas que, si se puede demostrar que no respondió honestamente o que subconscientemente no se dio cuenta que traía todas estas otras situaciones psicológicas que en realidad prueban que esa respuesta no fue dada con conocimiento pleno de conciencia, entonces ahí hay, digamos, causa para poder someter ese matrimonio al tribunal, para que el tribunal considere si ese matrimonio puede ser anulado o no. La segunda pregunta que le hacen cuando se casa por la iglesia: ¿están dispuestos a respetarse mutuamente y mantener una fidelidad? ¿Tienen la intención de ser fieles hasta que la muerte los separe? Obviamente dijeron que sí. Pero ¿qué tal si después se demuestra que ella o él, aún en el tiempo que se está casando, mantenía otra relación a escondidas con otra persona? Entonces quiere decir que esa pregunta
que si tienen la intención de respetarse mutuamente, de ser fieles mutuamente, y dijeron que sí, obviamente si había otra relación, esa pregunta no fue contestada honestamente. ¿Por qué? Porque nunca tenía la intención de ser fiel cuando ya estaba siendo infiel a la hora del matrimonio. O que uno de ellos tiene esa adicción a tener relaciones con otra persona. Pueda que en el momento del matrimonio no haya tenido ninguna relación, pero antes, incluso durante el noviazgo, pudo haber tenido otras relaciones. Eso quiere decir que no había una intención de permanecer fiel en el matrimonio. Entonces, si eso se puede demostrar, entonces se le puede decir al tribunal, aquí hay una causa por la cual este matrimonio puede ser declarado nulo. Es decir, Dios no pudo haber unido un matrimonio donde esas preguntas fueron respondidas o deshonestamente o sin causa plena de conocimiento y conciencia. Y la tercera pregunta, ¿están dispuestos a aceptar y educar a los hijos que Dios les mande? Muchos dicen, sí, padre, sí, y por dentro, pero no te olvides de tomar las pastillas, porque yo ahorita no quiero hijos, ¿verdad? Y no te olvides, te vas a hacer la operación tan pronto sea posible, o yo me la voy a hacer tan pronto sea posible. Entonces, no están contestando esa pregunta honestamente. Mire, antes se decía que si usted quiere quedar embarazada, siga los métodos que la iglesia ofrece, porque se creía que no eran métodos de prevención de embarazo efectivos. Pero hoy la iglesia tiene muchísima información de cómo planear su familia de una manera que es aceptable para la iglesia. Todo es pedir información. Pero si yo, consciente de que yo no quiero todos los hijos que Dios me mande, que vamos a ocupar métodos artificiales y que nos vamos a hacer la operación tan pronto podamos, entonces yo no pude haber contestado esa pregunta honestamente. Esos son unos ejemplos nada más de las tres preguntas. Cuando hay un proceso que se va a anular un matrimonio, hay que llenar un cuestionario de más de 100 preguntas, donde debe de responderse todo tipo de preguntas de su infancia, del tiempo de noviazgo, del tiempo de compromiso, del tiempo de matrimonio y de cómo terminó el matrimonio y de todas las circunstancias que ocurrían en el matrimonio. Es un proceso tedioso, porque recuerde, estamos tratando de probar que Dios no unió ese matrimonio. Y probar que Dios no hizo algo no es fácil. Entonces, es un proceso. Una vez, y tienen que tener testigos, no testigos que conocieron cómo terminó el matrimonio, porque recuerden que para la iglesia no es relevante cómo terminó el matrimonio, sino cómo comenzó. Entonces, hay que buscar testigos que los conocieron cuando comenzaron ese noviazgo y cuando se casaron, aún así haya sido hace 20, 30, 40 años. Si ese es el matrimonio que se está tratando de anular, tienen que haber testigos de esa época, que estén dispuestos a testificar ante el tribunal. Una vez se ha reunido toda la información, y se hace un paquete, y la persona que le está ayudando, que se llama asistente de tribunal, aquí en San Estanislaos tenemos varios asistentes de tribunal, incluyendo un servidor suyo, que también soy asistente del tribunal diocesano. Nosotros recolectamos recopilamos toda la información del caso y escribimos una carta al tribunal diciendo cuál es la causa que nosotros consideramos por la cual ese matrimonio debe de ser anulado. El tribunal, que consiste de jueces y abogados canónicos, va a recibir el paquete que les enviemos, va a asegurarse que toda la información requerida esté incluida y van a mandar una carta cuando esa información sea aceptada por ellos
aceptada por ellos, no quiere decir que el matrimonio está anulado. No, quiere decir que toda la información es completa. Entonces, ellos hacen otra copia de ese paquete. Ahora existen 2 copias idénticas de esa información. Una de esas copias se le va a dar al abogado defensor del matrimonio, que basado en esa información va a decir va a argumentar y va a defender que ese matrimonio no puede ser anulado y que Dios sí lo unió. Y la otra copia se le da al abogado canónico, que va a defender que sí debe anularse ese matrimonio. Fíjese, con la misma información, ambos, uno va a argumentar que se debe de anular el matrimonio y otro va a argumentar que no se debe de anular ese matrimonio. Le presentan al tribunal de jueces, que por lo general son 3 jueces los que miran el caso. Y como en un juicio legal, ellos presentan sus argumentos. Y ahí el tribunal es quien decide si el matrimonio queda anulado o no. Si el matrimonio queda anulado, quiere decir que el matrimonio nunca existió. Por lo tanto, la parte católica o los que estaban en ese matrimonio quedan libres de casarse por la iglesia. No otra vez. Fíjese, no otra vez, sino quedan libres de casarse por la iglesia porque ese matrimonio no existió. Es complicado, mis queridos hermanos, pero lo importante es buscar información de una persona que conozca las leyes canónicas, de un asistente de tribunal que haya sido certificado por el tribunal para poder ayudar a las personas que quieren conocer de este proceso. No es garantía que su matrimonio va a ser anulado, pero es una posibilidad. Y si su matrimonio es anulado, entonces usted puede casarse por la iglesia con esa persona con la que ha encontrado con la que ahora quiere pasar el resto de su vida. Con la segunda media naranja. Con la segunda media naranja. ¿Qué es? ¿Jueces canónicos son también sacerdotes? No necesariamente. Pueden ser, pero también son personas civiles o personas laicas que han estudiado la ley canónica y han sacado un doctorado en la ley canónica. Y se especializan en tribunal diocesano. Entonces, ellos son los jueces. Es un tribunal eclesiástico, pero no necesariamente deben de ser sacerdotes. Pueden ser personas laicas. O sea que así sea, digamos que el matrimonio ha sido quebrantado por lo que sea, lo máximo que haya sido. Tampoco. Fíjese que para una anulación de matrimonio, supóngase que por los primeros 15 años de matrimonio todo fue bien, un matrimonio normal, sí se casaron con todo lo de la ley, con toda la intención. Y 15 años después, qué sé yo, alguna circunstancia, comenzó la adicción a una droga, comenzó algo que terminó el matrimonio. O una tercera persona. Pero en el momento hubo una intención, en el momento del matrimonio no había una intención de ser infiel. Entonces, no puede. Ese matrimonio no se va a anular por algo que ocurrió. Si se demuestra que la intención al principio sí existió, ese matrimonio existe. ¿Y si depende de eso la vida o la muerte? La iglesia no quiere que un matrimonio, que una pareja permanezca unida a la otra cuando hay violencia, no. Oiga, sepárese por el amor de Dios. Sepárese, no siga
en una relación donde hay violencia que no hay manera de cambiarla. Aquí no estamos hablando de la situación, digamos, física o la seguridad física de las personas. Por favor, tengan eso en cuenta. Yo he conocido personas que se mantienen en un matrimonio aunque están aguantando porreadas del marido o de la mujer, todo porque no es que me casé por la iglesia y es para toda la vida. Que hermanos, use su juicio, use su sentido común. Pero eso no quiere decir que el matrimonio no existió. Eso no quiere decir que el matrimonio va a quedar anulado por eso. Busque la información, protéjase a sí mismo o a sí misma, ¿verdad? No permanezca en una unión donde hay una violencia que pone en riesgo su vida. Todo eso siga usted lo que normalmente seguiría. Pero de nuevo, eso no tiene relevancia con si el matrimonio es válido o no. Puede terminar el matrimonio civil, puede hacer todo eso. Con el matrimonio religioso hay que probarlo. Es una situación difícil. ¿Cómo cuánto tiempo se lleva una disolución de un matrimonio así? Recoger toda la información toma bastante tiempo, sobre todo cuando hay testigos que a lo mejor viven fuera del país y los testigos se tardan en contestar, porque es hasta que todos hayan contestado que puede comenzar el proceso. Entonces, una vez ya se tiene toda la información se puede recolectar en cuestión de 2 meses a 1 año. Porque todo depende de los testigos y de qué tan pronto podamos conseguir todo el resto de la información. En cuánto tiempo la pareja, cada uno de las personas contesta ese cuestionario, que no es fácil contestar ese cuestionario. A veces vuelve a abrir heridas que ya se creían sanadas. Es un proceso de sanación y el asistente de tribunal acompaña a la persona en este proceso, ¿verdad? Y la otra parte también tiene que contestarlo. Ahora, la otra parte puede decir, ¿sabe qué? Yo no quiero absolutamente nada que ver con esto. Lo que ustedes decidan está bien conmigo. Ese va a ser más fácil. Pero si la otra persona dice, mire, yo no quiero nada y no acepto lo que ustedes digan, ese va a ser un poco más difícil. No es imposible, pero va a ser un poco más difícil. Pero por eso es que hay que comenzarlo. Todo es comenzar a obtener la información, ¿verdad? Cuando hacen un divorcio así, también es igual como el divorcio civil, que se reparten los bienes, o ahí ya no. Mire, lo que son los bienes materiales y lo que son la custodia de los hijos, la manutención de los hijos y todo eso son materias civiles. Okay. Todo eso le corresponde a las autoridades civiles, no a la iglesia. La anulación de un matrimonio no tiene nada que ver con los hijos. Si los hijos ya no van a ser los míos porque ya el matrimonio no. Claro que continúan siendo sus hijos. No tiene nada que ver con la custodia de los hijos ni nada. Todo eso son materias civiles, ¿verdad? Okay. Bueno, y este tema está tan interesante, yo creo que todavía podemos sacar mucho, ¿verdad? Pero ya se nos llegó la hora. Sí. Bien rapidito. Necesitamos más tiempo. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer la invitación a la persona encargada de recibir sus llamadas, de recibir todo con relación a cualquier, porque hay otras formas. Por ejemplo, si alguien se quiere, si es un catecúmeno, hay una persona que quiere casarse con alguien que va a ser bautizado católico, ahí se puede seguir otro proceso que es diferente. Y si hubo otro matrimonio anterior de esa persona. Bueno, pero le voy a pedir a la persona que coordina todo esto para nuestra parroquia, ella se llama Mercedes Avilés, para que ella venga y comparta con ustedes toda la información que ella, en su experiencia de llevar todos los casos que ella lleva y de ayudarnos en la parroquia, ella pueda compartir. Y a lo mejor ahí van a tener ustedes más preguntas, ¿verdad? Pero si tienen preguntas, háganoslas llegar o llamen a la parroquia, pidan hablar conmigo.
Bueno, entonces para la próxima semana estamos en campaña y vamos a hacer campaña, entonces la dejamos para la otra semana. Lo dejamos para la siguiente, Y vamos la a otra saltear. cosa es que ya tenemos los libritos de las Liturgia de las horas. Liturgia de las horas. Qué bueno. Ya me dijo Maura que habían venido 2 personas de ahí de la iglesia a comprarlos, para que lo sigamos así, porque sigamos por ese libro, yo creo. Sí, le voy a comprar yo uno hoy. Le voy a comprar uno hoy para que así yo pueda ir con ese libro y podamos ir todos, ábranlo en tal página y podamos hacerlo así. Ok, muy bien. Entonces, este martes también están en campaña. Sí, toda la semana. Entonces, esta semana que viene no vengo con ustedes. A menos que nos quiera ayudar a hacer campaña, yo estoy bien contenta que esté y que venga y me ayude a echarle. Bueno, voy a ver si me rayas aparezco. al tigre. Voy a ver si me aparezco un rato por acá para ayudarles con la campaña. Que el Señor me los acompañe, mis queridos hermanos. Y recuerden, lo importante es informarse con personas que sepan, no con personas que crean saber. Muy bien. Muchísimas gracias, muy importante el tema, me gustó mucho, pero hay muchísimo más que sacarle, así que yo creo que lo retomamos, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Lo retomamos en 2 semanas? Claro que sí. Ok, muy bien, bueno, con esa promesa nos vamos y vamos a seguir la programación, que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta de lo que ya se escuchó, pues llámenme y yo las voy a anotar y se las hacemos a la próxima vez que esté aquí el diácono Reyes.